Buenas, Antonio. Desde que empezasteis en 1990, ¿qué labores estáis haciendo? Bueno, desde el principio la Asociación Caribo es una asociación que se dedica a los inmigrantes africanos subsaharianos y siempre hemos emprendido dos acciones que determinaban el tipo de necesidades que la inmigración africana subsahariana necesitaba en nuestro país, y nosotros hemos afrontado dos vías de actuación. Una es la protección humanitaria y la otra es la ayuda a la integración. Con la protección humanitaria intentábamos dar respuesta a la situación de esta población inmigrante que llega a nuestro país en una forma muy característica, que conocemos en la actualidad: la forma de llegada por el mar, de los cayucos, las pateras, a Las Palmas o Marruecos, directamente a la costa sur de España. Y eso es lo que afrontamos debido a la situación del propio colectivo. Tal vez otros colectivos no tuvieran necesidad de esto, pero la inmigración africana subsahariana, la situación de desprotección es muy alarmante. Y de las otras cuestiones que se derivan de esta, es decir, iniciar un proceso de que estas personas de una forma u otra puedan integrarse en nuestra sociedad, y para eso pues bueno, se hacen programas de actuación, de defensa, de formación, información, integración laboral, regularización de sus documentos en nuestro país de origen, prestarles todo tipo de asistencia y apoyo desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista social, y con actividades que lleven a la integración, como puede ser la formación para acceder a una integración laboral a nuestro país. Y en cuanto al ritmo de trabajo, ¿se han notado los recortes del gobierno? ¿Ahora necesitáis más o tenéis menos trabajo porque hay menos asociaciones? Nosotros, la característica de la población africana subsahariana es con la crisis y sin la crisis, y antes de la crisis y después de la crisis. Es decir, no tiene una incidencia tan fuerte como tiene, porque la situación de desprotección ya era total. Ahora sí se nota en algunas cosas, indudablemente se nota en colectivos determinados, por ejemplo, personas que llevan 10, 15 años en España y que sufren la normalidad de todos los ciudadanos españoles que se quedan en el paro. Esa situación se da, pero bueno, son ya situaciones propias de la persona que está integrada y que vive en nuestra sociedad, y que indudablemente a lo mejor antes no venían a solicitar nuestros servicios y ahora vienen, ¿no? Pero vaya, la característica nuestra de las personas que llegan, de las personas que están en situación difícil, o como puede ser el tema de la llegada a España en una situación en la que no tienen nada, en la que no conocen nada, en la que no tienen posibilidades de acceder a nada, la situación en la que se encuentran de detención, estar internados en los centros de integramiento de extranjeros, cuando los sueltan no saben qué hacer ni a dónde ir. Y esa problemática existía con ciertas variantes. Antiguamente, cuando no existían los CIEs, pues llegaba la gente directamente del aeropuerto, del mar y de los cayucos, llegaban directamente aquí. Ahora, pues bueno, como hay un control administrativo mucho más fuerte, pues llegan por vía de detención policial, llegan por vía de los CIEs, de los centros de internamiento de extranjeros, en los cuales también es un nuevo trabajo que se añade en la actualidad. Pero vaya, no existe una característica especial que digamos es que con la crisis, no, porque los africanos ya estaban en la crisis anteriormente. ¿Y qué pasa con la sanidad después de la puesta en marcha del Real Decreto? Bueno, ahí tenemos una incidencia que indudablemente, que también no es muy diferente, porque anteriormente indudablemente había el acceso universal a la asistencia sanitaria, pero que realmente para los africanos ya no era tal. Porque una de las fórmulas de acceder a la asistencia sanitaria anterior a la salida del decreto era que estuvieran por lo menos empadronados. Pero como los africanos subsaharianos ya no estaban empadronados, ya no se podían empadronar, pues no cambia mucho en el sentido de la necesidad de asistencia sanitaria. Por eso nosotros ya antes de la ley teníamos un servicio sanitario para atender a los inmigrantes que no podían acceder a la salud pública. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora lo que pasa es que, primero, no hay tantas posibilidades para acceder a la asistencia de la sanidad pública, porque antes había una vía, aunque no era masiva para los inmigrantes africanos, pero bueno, algunos podían acceder vía empadronamiento. Antes accedías al empadronamiento, una vez empadronado solicitabas la tarjeta sanitaria. Eso ahora ya no existe. Es una de las cosas que hace desaparecer el nuevo decreto ley. Y otra de las características que se nota mucho en el Real Decreto es que disminuye mucho el dar los tratamientos, el acceso a
a los medicamentos, eso queda realmente muy recortado. Y ahí sí que se nota una incidencia en nuestro servicio muy importante. ¿Tenéis un centro de asistencia médica? Sí, hablamos de nuestro propio centro de asistencia sanitaria para prestar cobertura sanitaria a todos aquellos que no pueden acceder a la salud pública. ¿Alguna vez habéis tenido problemas con el gobierno por la existencia de este centro? No hay razón a ello, porque lo único que nosotros, si tuviéramos problemas, pues tendrían que resolverlo ellos, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos es haciendo una prestación social a un colectivo de personas que no pueden acceder al servicio de salud pública. ¿Os financian de alguna forma? Bueno, el tema de financiamiento, existe algún tipo de financiación indudablemente, pero no es esencial para nosotros, porque nosotros estamos estructurados de tal forma que nos sostenemos por nosotros mismos, pero indudablemente sea por vía privada o por vía pública, en algunos casos, siempre que no incida en nuestros programas de actuación. Es decir, nuestros programas de actuación están determinados por atender a las personas que no son atendidas por la administración, es decir, atender sobre todo a los irregulares. Entonces, si hay posibilidades de acceder a algún tipo de subvención o algún tipo de convocatoria de subvenciones, siempre que se respete este principio, nosotros indudablemente que acudimos. Pero esencialmente nuestro sostenimiento está basado en una serie de centros que tenemos en Madrid, 8, en los que son donaciones, en la fuerza del voluntariado, es decir, las 240 personas que trabajan en la Asociación Caribú son voluntarios, solo tenemos 4 contratados, y eso es la base y la fuerza, y después los socios y las ayudas privadas que tenemos para el sostenimiento de nuestro centro y de nuestra asociación. ¿Cuál es la relación que se crea entre ustedes y las personas que vienen a recibir Es una relación de cercanía, porque las personas que estamos aquí trabajando conocemos África, en algunos casos hasta hablamos alguna lengua africana, y bueno, se produce una cercanía, y sobre todo también porque tienen necesidad de muchos de los servicios que presta la Asociación Caribú, y entonces están muy en contacto con nosotros. Si no estuvieseis vosotros, ¿qué cree que podría hacer? ¿Tiene alguna forma de acceder a esos servicios? No lo sé, es un futurible, pero indudablemente nosotros hemos nacido precisamente porque sentimos la necesidad de que la población inmigrante africana subsahariana necesitaba una especie de protección, una especie de representación que pueda valer por sus derechos y facilitar lo que es la integración en nuestra sociedad. Y es por lo cual un grupo de personas que tenemos conocimientos de África, que hemos vivido en África, pues sabíamos que podíamos aportarles algo positivo para favorecer su integración en nuestra sociedad. ¿Qué puede mejorar el gobierno a la hora de la integración, ustedes que llevan tanto tiempo trabajando en ello? Bueno, para nosotros es indispensable que hay que afrontar de una vez por todas el tema de la regularización y el que estas personas tengan documentos y papeles suficientes para que puedan vivir dignamente. Mientras que esto no exista, pues muy difícilmente puede afrontarse el tema de la inmigración africana subsahariana, porque son tantas las exigencias para poder acceder a nuestro país que prácticamente para los africanos es muy difícil acceder legalmente a nuestro país. Entonces las formas que tienen pues son las formas conocidas de arriesgar la vida. Cuanto más duras son las legislaciones, cuanto más represivas son las legislaciones, más difícil, más en riesgo pone la vida a los propios inmigrantes, sea al cruzar el mar, sea al saltar unas vallas, etcétera. ¿Cuáles son esas exigencias? Esas exigencias son, pues bueno, que no es muy fácil que un inmigrante africano pueda tener acceso a una embajada española en su país de origen, primero porque hay muchos países que no tienen embajada, representación diplomática, y otros porque no reúnen las condiciones. Las condiciones son tan exigentes, por ejemplo, tener un contrato de trabajo cuando no hay relación ninguna prácticamente entre esos países y España, es decir, que es muy difícil para ellos o prácticamente imposible acceder por las vías normales a nuestro país, los contratos, los convenios, los contingentes, toda esa serie de posibilidades de acceder por medio de un contrato de trabajo a España, aún en los momentos que había mucho trabajo, hoy realmente es totalmente imposible, pero aún en la época que había posibilidades de acceso laboral, porque nuestra sociedad necesitaba mano de obra, para los inmigrantes africanos era muy difícil poder acceder y llegar a nuestro país de forma legal. Por eso siempre se estructuró esas formas que se fueron endureciendo, que se fueron poniendo más en riesgo la vida de las personas en la medida que la legislación y las exigencias eran más duras y eran más fuertes.